Bueno, el tema de hoy es sistema de ecuaciones. ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Primerito es un conjunto de ecuaciones. Que tienen una solución común. Es decir, deben ser resueltos al mismo tiempo. ¿Okay? ¿Qué características debe tener un sistema de ecuaciones? Debe ser congruente. O sea, debe tener la misma cantidad de variables que de ecuaciones. ¿Sí? Vamos a explicar eso. Expliquemos, dice. Debe tener tantas ecuaciones como variables. Es decir, que si el sistema está compuesto por variables y y x, tiene dos variables. Y si tiene dos variables, debe haber dos ecuaciones. Si hay dos variables, dos ecuaciones. Y esto se conoce como un sistema 2 por 2. ¿Por qué 2 por 2? Dos variables, dos ecuaciones. Pongamos otro ejemplo. En este caso tengo una ecuación que tiene tres variables. Si tiene tres variables, deberían existir tres ecuaciones. ¿Sí? Como tiene tres variables y tres ecuaciones, esto es un sistema 3 por 3. Además, para que sea un sistema de ecuaciones posible de resolver, las rectas no deben ser paralelas. Muy bien. Y ahora, ¿cómo sabemos si las rectas son paralelas? Si es que las estoy viendo simplemente en forma algebraica y no en un gráfico. Vamos a ver ahora los tipos de rectas simultáneos. ¿Qué son rectas simultáneas? Las que se representan al mismo tiempo. Y vamos a reconocer tres tipos de rectas simultáneas. La primera, las rectas paralelas. En geometría, ¿qué decimos que es una recta paralela? Son aquellas que no se llegan a tocar.
aunque se prolonguen al infinito. ¿Cómo los vamos a reconocer algebraicamente a estas rectas paralelas? Para esto debemos aprendernos cuál es la ecuación de la recta. Vamos a colocar aquí la ecuación de la recta. En donde m es la pendiente de la recta, o sea, el grado de inclinación. ¿Y qué es K? K es una constante. ¿Qué pasa con esta constante? Que desplaza a mi ecuación. ¿Ok? Entonces vamos a tener en mente esta ecuación. Y veamos cuándo las rectas son paralelas. Voy a escribir. ¿Cuál es la diferencia entre la primera ecuación y la segunda ecuación? ¿O cuáles son las semejanzas? Los últimos, los que están solitos no son iguales. Ajá. Estos números que están al último solitos son las constantes. Entonces, primerito. Tienen diferente constante. ¿Qué más hay entre estas dos? Fíjense en este valor de aquí. ¿Qué representa este 2 que está delante de la X? Es la pendiente. ¿Tienen la misma pendiente? ¿Okay? Como tienen la misma pendiente, tienen la misma inclinación. Pero como tienen diferente constante, va a estar una al lado de la otra. Veamos qué pasa si yo grafico esto en el plano cartesiano. Voy a graficar la primera ecuación, que es 2 de x más 2, y la segunda ecuación, que es 2 de x más 3. Observan como la una está al lado de la otra. ¿Ya? ¿Qué pasa si tuvieran diferente pendiente? Voy a cambiar la pendiente en la otra ecuación. Fíjense que ahora ya no tienen la misma inclinación y ya no van a ser paralelas. Entonces, no se olviden. Para que sean paralelas deben tener la misma pendiente. Y además deben tener el mismo desplazamiento. Perdón, diferente desplazamiento. Si tienen el mismo desplazamiento, observen lo que pasa. Está una encima de la otra. Por eso deben estar con diferente constante. ¿Okay? Estas son las rectas simultáneas paralelas. Vamos a ver ahora
las rectas secantes, que son con las que trabajaremos. Pregunta antes de seguir con las secantes. Si estas dos rectas no se llegan a tocar, ¿qué solución tendrán? Y -1, 4. No tiene solución. Muy bien, no tiene solución. Para que un sistema de ecuaciones tenga solución, deben cruzarse en algún punto estas dos rectas. Por lo tanto, las rectas paralelas no tienen solución. ¿Ok? Pasemos a las secantes. ¿Qué quiere decir secantes? Que se cortan. Aprendamos a reconocer las rectas secantes. Voy a escribir una ecuación. ¿Qué pasa con estas rectas? ¿Qué tienen de diferente? Tienen igual constante, creo que se llama, o Ya, no sé. Ya, pero tienen bueno, diferente variable. la O bueno, variable esa es la cosa. misma, No, bueno, entonces tienen diferente, ¿cómo se llama? pendiente. Pendiente. Es decir, que la una va a tener más inclinación que la otra. Por eso llegan a tocarse en un solo punto. Veamos esto en el plano cartesiano. ¿Observan? Que ahora, como tienen diferente inclinación, se cruzan en un solo punto. ¿Ya? En este caso tienen igual a constante, pero no importa mucho si tienen igual constante. Lo que interesa en las rectas secantes es que tienen diferente pendiente. ¿Ok? Como tienen diferente pendiente, hemos dicho que se cruzan en un solo punto. Y si se cruzan en un solo punto, ¿cuántas soluciones tendrá? Una. Correcto. ¿Ok? Hasta aquí hemos visto las paralelas que no se cruzan y por lo tanto no tienen solución. Luego las siguientes que hemos visto son las rectas secantes, que tienen diferente pendiente y por lo tanto se cruzan en un solo punto. Como se cruzan en un solo punto, tienen una sola solución. Y por último vamos a ver las rectas coincidentes.
¿Qué quiere decir coincidentes? Que coinciden, ¿no es cierto? Que están en el mismo lugar. ¿Qué pasa con las rectas coincidentes? En este caso, las coincidentes son múltiplos entre sí. Es decir, se convierten en ecuaciones equivalentes. Vamos a poner un ejemplo. Miren, observen bien. Como me dice que es múltiplo, y le voy a multiplicar a toda esta ecuación por un valor. Le voy a multiplicar a toda por 3. Y por 3, 3y, igual a x por 3, 3x. Y 2 por 3, 6. Voy a representar esto en mi plano cartesiano. Lo voy a hacer de forma manual para que ustedes observen qué es lo que está pasando con esta ecuación. ¿Ok? Voy a hacer mi tablita de valores para la primera. Como es de primer grado, puedo hacer la tabla de valores simplificada. X y Y, voy a trabajar con 0 y 1. Cuando X vale 0, mi Y va a valer 2. Y cuando vale 1, 1 más 2, 3. Y voy a representar en mi plano cartesiano. Cada cuadrado aquí le voy a hacer valer una unidad. Entonces, cuando X vale 0, Y vale 2. Y cuando X vale 1, Y vale 3. Y aquí tengo mi recta, ¿no? Lo siguiente que hago es trazar una línea que pase por estos dos puntos, ¿no es cierto? Y tengo mi recta. Ahora voy a hacer la tabla de valores de mi segunda ecuación. Para hacer la tabla de valores, recuerden que debo despejar, ¿no? Entonces, despejada la y de la segunda ecuación, me va a quedar que y es igual a 3x más 6. El 3 que estaba multiplicando pasa a dividir. Y voy a calcular con esta ecuación mi tabla de valores. Cuando x vale 0, veamos cuánto vale y. 3 por 0, 3. 3 por 0, 0. Más 6, 6. Dividido para 3, a 2. Veamos qué pasa cuando vale 1. 3 por 1, 3. Más 6, 9. 9 dividido para 3, a 3. Ya en la tabla de valores nos vamos dando cuenta de que algo va a pasar. Cuando x vale 0, y vale 2. Y cuando x vale 1, y vale 3. Trazo la línea que pase por los dos puntos. ¿Y qué ha pasado con la
con las dos rectas? Están exactamente una encima de otra. Si están una encima de otra, ¿en cuántos puntos se van a cruzar? Se van a cruzar en infinito número de puntos. Y si se cruzan en todos los puntos, ¿cuántas solos tienen? Va a tener infinitas soluciones. Porque recordemos que un sistema de ecuaciones tiene su solución en el punto donde se crucen las rectas. Pero aquí se cruza en cada puntito que existe dentro de la recta. Y una recta está conformada por infinito número de puntos. Por eso es que las soluciones de este sistema serían infinitas. Listo, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a reconocer si estas dos rectas representadas en este sistema son paralelas, son coincidentes o son secantes. ¿Qué creen ustedes que son estas dos rectas? Paralela. No, la segunda, o sea, Son la coincidentes. segunda. Muy bien, No. son paralelas. ¿Por qué son paralelas? Miren, ¿Cómo eran los nombres, Lisa? ¿Cuál era la primera? la primera era paralela. Paralelas, después la segunda, Después la segunda era semejantes. secantes. Ah, secantes. Y de ahí Y de ahí coincidentes. sí coincidentes. Ya. Fíjense en este valor de aquí. Tienen la misma pendiente. Y acá, diferente constante. Si tienen misma pendiente y diferente constante, entonces son paralelas. Voy a ponerles otro ejemplo. ¿Qué serían estas? Esa sería equivalente a la última que nos enseñó. Ajá. Si son equivalentes, está muy bien. Perfectísimo. Primerito son equivalentes. Si son equivalentes, ¿qué tipo de rectas son? Coincidentes. Perfecto. Coincidentes. Ven, con esto es facilito, a simple vista. Y les pongo uno más para ya dejarle salir, ¿ok?
¿Qué tienen de diferente? La pendiente es Ajá. secuente. O no sé, pero bueno, es esa. Tienen diferente pendiente. Si tienen diferente pendiente son Cortantes. secantes. Bueno, esa es la palabra correcta, ¿no? Pero el modo de entenderlo es que se cortan, ¿no? ¿Usted me puede dejar ver el primer ejercicio para tomar la captura, por favor? Claro. Ya